Un saludo le mando a todos aquí desde mi canal. Hoy tenemos un nuevo tema muy maravilloso de nuestra serie número 2, que es la del huerto del Edén. En esta serie estaremos tocando algunos puntos como el que Dios es el dueño del huerto, el de la ayuda idónea, que lo estaré compartiendo junto con mi esposa, la hermana Kenia, el de la serpiente será el número 3 y el de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Bueno, antes de empezar, quiero felicitar a los hermanos que me estuvieron hablando, me estuvieron pidiendo mi opinión acerca de las escuelas que los estaban incitando, queriendo obligar a sus hijos a participar del día tanto de muertos como de Halloween. Los quiero felicitar porque son los momentos en los que nos tenemos que mantener firmes en nuestra fe, en nuestra creencia y no ser parte por presión ni por nada. Nuestros hijos tienen que saber que ser cristianos nos va a costar. Los felicito. Bueno, el tema de hoy lo quiero enfocar en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 8, donde habla de que Dios hizo el huerto del Edén y que Él lo plantó. Bueno, estaremos trabajando en este tema que tendrá muchas cosas muy maravillosas para nuestra vida. Para empezar, quiero decir que Edén significa significados. Uno de ellos es placer o delicia o disfrute. Lo importante es saber que Dios escogió un lugar maravilloso para poner ahí su huerto y que fuera el primer lugar poblado en toda la tierra. Entonces hay muchas opiniones o muchas enseñanzas que nos quieren hacer entender que el huerto del Edén no fue real ni literal. Quieren hacernos creer que fue una fábula o que Dios usó para enseñarnos algo, pero esto es incorrecto. Fue tan literal que al decir que lo hizo en Edén, está hablando de un lugar geográfico. Y cuando dice que lo hizo al oriente, también. Obviamente Moisés, el escritor, conoce su ubicación o en el tiempo en el que lo está escribiendo, cosa que nosotros no tenemos una manera de ubicarlo, ¿no? Que para mí, en mi opinión personal, es ahí en Palestina, en el creciente fértil, que es donde Dios ha escogido para hacer la tierra prometida, todas las cosas, Dios ahí las ha escogido. Bueno, entonces entendamos que para empezar, el Edén, el huerto estaba en un lugar geográfico, literal, real, material, ¿no? Entonces, quiero empezar con esto. La acción de plantar me llama la atención porque la Biblia dice que Dios no hizo el huerto con el poder de su voz como nos muestra la otra creación del capítulo 1, sino dice que lo plantó. Es decir, que Dios ejerció todo el proceso de cultivar, de sembrar una semilla o de un injerto o algo para que Adán fuera su discípulo y Adán pudiera ver todo el proceso de cuánto dura obtener un fruto, de cuánto dura obtener un vegetal, qué cuidados hay que tener, cuánto hay que regarlo y cuánto hay que esperar para poder tener algo. Dios lo tenía que discipular para que entonces Adán se pudiera hacer cargo. Entendemos que Dios siempre nos va a enseñar antes de delegarnos algo. No nos va a mandar a hacer las cosas sin saber. Bueno, entonces nosotros también tenemos que entender que conviene que nosotros enseñemos a la gente cosas que a Dios le agradan, porque si no lo haríamos de una manera muy diferente. Entonces Dios discipula a Adán, Dios lo enseña a trabajar en su huerto. Bueno, el jardín del Edén es a tipo y figura de la iglesia de nuestro tiempo. ¿Por qué? Dice Eclesiastés 4:12 que Salomón, hablando del huerto, cuando el esposo está hablando de la esposa, entendemos que Cristo, nuestro Señor, representa al esposo que le está hablando a su esposa, que es el huerto, que es la iglesia. Por eso podemos decir bíblicamente que la iglesia es semejante o representa al huerto. ¿Y qué es la iglesia? Bueno, son personas de la misma fe, la misma creencia que Dios ha unido por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces, debido a esa salvación que Dios ha traído a nosotros, nos reunimos para darle la gloria a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo ama tanto su iglesia que Él no solamente siguió mandando profetas o siguió mandando mensajes, sino que Él mismo vino a enseñarnos cómo se debe de trabajar en su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Lo hizo con sus discípulos y así sucesivamente su ejemplo se ha ido transmitiendo de generación en generación. Bueno,
Si tú quieres un día disfrutar de la presencia de Dios, debes de empezar por disfrutar la iglesia que Dios ha establecido. Una iglesia verdadera donde la palabra de Dios se predique, donde el nombre de Dios sea glorificado. Entonces tú, si decides buscar a Dios en este tiempo, en este mundo, en esta tierra, podrás tener garantizado que lo harás aún después de la muerte. Cuando Dios hace su huerto, hace su jardín, pone ahí a Adán, pero hay algo muy importante. Dios no hizo a Adán dentro del huerto, lo hizo fuera del huerto y luego lo metió al huerto. ¿Cuánto tiempo pasó en que Dios hiciera a Adán y lo metiera al huerto? No sabemos, pero que por entender o saber que Dios lo metió es que Adán no era el dueño del huerto. Él no lo ideó, él no lo organizó, a él no le costó, él no decidió qué plantas que estuvieran, él no decidió qué animales sí, qué animales no, no escogió qué frutos iba a haber en el huerto, ni cuáles no iba a haber. De hecho, él no puso las reglas, no puso las condiciones. Él solamente llegó para ser un administrador del reino. Él mismo llegó para sujetarse a las órdenes que Dios había dejado en su huerto. Entonces, de hecho, tenía que obedecer para permanecer ahí en el huerto. Sí tenía funciones, responsabilidades, cuentas que entregar, pero no era el dueño. Está a su cargo. Aún su familia después, Eva, se iba a beneficiar de él, pero él había entrado sin nada. Él no podía exigir nada. Lo único que podía tener Adán es sentirse honrado de que Dios le hiciera parte del trabajo en su huerto. Y estos son principios básicos, claves para el liderazgo de hoy. ¿Para qué lo puso Dios ahí? Lo puso para señorear. Es decir, el primer trabajo que tenía que hacer Adán es que él era el representante de Dios. Con amor y sabiduría tenía que lograr hacer un reino donde él representara al que lo había puesto ahí. Tenía que sojuzgar, es decir, dominar y conquistar todas las condiciones y todas las bestias salvajes, toda la naturaleza, él haciendo valer su condición de criatura mayor. Lo tenía que labrar. Dios ya lo había discipulado para trabajar la tierra y aprovechar la lluvia, aprovechar el agua. También lo tenía que guardar, es decir, lo tenía que cuidar, que no se deteriorara, que se mantuviera como Dios se lo dio, como Dios se lo puso en sus manos. Él era el encargado de que el huerto siguiera tal cual. Tenía que otra responsabilidad en el huerto, de fructificar, pero aún no tenía el medio para hacerlo, es decir, no se le podía exigir hasta que ya tuviera los medios. En este tiempo, ahora nosotros somos los administradores de la obra de Dios. Dice 1 Corintios 4, 1 y 2, que somos los administradores de los misterios de Dios y debemos de ser fieles administradores. Así como Adán fue creado fuera del huerto y fue metido ahí, también nosotros un día estuvimos fuera de la iglesia, viviendo en el mundo, en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos trajo de esas tinieblas a su luz admirable. Pero aún nuestros hijos o aún la gente que creció dentro de la iglesia, aún ellos necesitan un día aceptar al Señor, porque no es porque sea nuestra familia que ellos ya pertenezcan al reino, sino que es por decisión, no por nacimiento. Entonces entendamos algo, no somos los dueños. Cuando nosotros llegamos a la iglesia ya estaba, la iglesia ya tenía sus reglas, ya tenía su doctrina, ya tenía la palabra, ya tenía el Espíritu de Dios. Nosotros no llegamos para poner dones, ni ministerios, ni nada. Solamente llegamos para ser administradores de la obra de Dios, no para ofertarla como dueños, sino como gente que Dios ha beneficiado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues labrarla también, que es trabajar la tierra, es decir, las almas, regar la palabra, sembrarla en el corazón de ellos, regar la tierra con consejos, con la palabra de nuestro Señor, ver cómo el crecimiento lo va dando Dios y nosotros ver el fruto y ver que Dios use su pueblo con sus dones, con sus ministerios,
con sus operaciones como a Él le place. Debemos guardar la iglesia. Es decir, que no se denigre por nosotros, que nuestro testimonio no la dañe, que la iglesia realmente se convierta en un lugar santo, no en un club social, que sea una reunión de adoración, no que lo hagamos por costumbre o por moda, sino que sea por agradecimiento y que el mundo vea lo que Dios hace por medio de nosotros. Debemos de cuidarla. ¿De qué? De que no se use de una manera mal. Ahora el jardín, ahora la iglesia ya no la cuidan los querubines en las puertas con sus espadas con fuego. Ahora la cuidamos los pastores, los líderes. Nosotros somos los que debemos de cuidar la iglesia, la congregación donde Dios nos ha puesto. Entonces, una iglesia que Cristo no plantó es una iglesia que no va a estar con Él, porque de repente por muchas situaciones la gente quiere sacar una nueva doctrina o la gente necesita medios de vida, pero una iglesia que Dios no planta es una iglesia que no estará con Él. Bueno, así como Adán llegó, nosotros así también llegamos un día, sin nada. Quizás tú llegaste de que Dios te hizo libre de un vicio, o te quitó alguna atadura, o rompió alguna maldición que tú traías, y llegamos sin nada a la iglesia. No debemos exigir tampoco nada de la iglesia, porque la iglesia nos ha beneficiado siempre. Y ha habido gente en la historia también que ha demandado a la iglesia, que la ha dejado abandonada, que se ha llevado cosas de la iglesia, que la critican, cosas que solo Dios a su debido tiempo dará su pago. Hay mucha gente que se creen dueños de la iglesia. Ponen el liderazgo de la iglesia como poner puestos en una empresa, porque no han entendido que solo somos administradores de lo santo, no somos dueños. Y hay tanta desubicación en esto, en este tiempo. Nosotros los líderes, los pastores, debemos enseñar a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestra esposa, que estamos honrados por Dios por estar a cargo a algo que Él nos delegó, aunque somos personas comunes y corrientes, pero a Él le ha placido. Pero no debemos de vivir ciegos a esto, porque aún en la Biblia tenemos claros ejemplos de líderes que tuvieron hijos que quisieron hacer de lo santo como se les dio su gana. Entonces nosotros tenemos que tener este cuidado maravilloso. ¿Qué había en el huerto del Edén? Todo el sustento. Estaba todo el fruto y todo el alimento para que Adán se gozara. Estaba el árbol de la vida, que representa la vida eterna. Él tenía que ser obediente y estarlo comiendo constantemente. Ahora, muchos dicen que no era un árbol literal. Claro, cuando vamos a la creación de Génesis 1 y 2, todo es literal, todo es material. Dios dice que había un árbol, ahí estaba un árbol que representaba la vida. Y no tanto en sí que el fruto tuviera algo, sino que podía ser un fruto común y corriente, pero la obediencia a Dios en comer del árbol era activar la fe que Dios había puesto en Adán. También estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representaba la prueba para que el hombre creyera que Dios podía darle sentencia de muerte. Ahora, en nuestra iglesia, en nuestro tiempo, también Dios tiene todo el sustento para nosotros, para los líderes, para su pueblo, tanto espiritual como físico. No ha habido un justo desamparado, dice la Biblia. El árbol de vida que es Cristo debe de estar en nuestra iglesia. Nuestras iglesias deben de ser cristocéntricas, donde todo nos lleve a la vida y ministerio y obra y sacrificio de Cristo, porque su sacrificio nos abrió la entrada de nuevo al paraíso. También en nuestros tiempos en la iglesia hay quien vive comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. La cizaña siempre va a seguir creciendo con el trigo, siempre. Pero son personas que creen que pueden trabajar en la iglesia solamente por su capacidad humana o por su capacidad de preparación, pero no es así. Nosotros siempre debemos de ir y comer del árbol de la vida, es decir, que el Señor
nos guíe, que el Señor nos indique cómo le agradan las cosas a Él. No es bajo nuestra propia prudencia. Hay algo maravilloso que quiero tocar, que había un río del Edén, pasaba por el huerto y lo regaba. Bueno, este río, que era el sustento de la vida natural, para la vegetación, para la vida humana, para todo, era un líquido vital, y Dios puso su huerto estratégicamente por donde pasaba ese río que Él mismo hizo. Ahora, ¿qué nos enseña este río? En este tiempo, que la iglesia debe de estar estratégicamente cimentada por donde la presencia de Dios se mueve. Es decir, que los líderes, nosotros llevemos a la iglesia ese mover maravilloso de Dios, para que el río de Dios, que viene desde el trono, dice el libro de Apocalipsis, que viene del trono de Dios, llega trayendo vida. Ese río llega trayendo su presencia, los dones se activan, los ministerios se ejercen con autoridad, y todo lo que salga de la iglesia está impregnado de la presencia poderosa de Dios. Muchas veces nos preocupamos de cosas que también son importantes, pero son secundarias. La principal preocupación para nosotros como pastores y líderes de la iglesia de hoy es que nuestras iglesias estén llenas de la presencia de Dios. Esa debe de ser nuestra principal preocupación, porque si hay presencia es el aval de que Dios se agrada. Bueno, ¿qué pasaba con este río? Cuando salía del huerto se repartía en 4 brazos, ¿no? Lo podemos entender como que se iban a los 4 puntos de la tierra, y podemos darle una aplicación maravillosa en la que vamos a entender que a donde vaya el río de Dios va a haber vida, a donde se vaya el río de Dios va a estar protegido por Dios, o lo que haya, lo que exista, va a ser por esos ríos de Dios que van por todos lados. Ahora, ese río que llega a nuestra iglesia debe de repartirse. Ahorita hay misioneros, evangelistas, hay evangelismo calle por calle, casa por casa, en las células, estudios, campañas o cultos de barrio, quien los hace, folletos de la iglesia, de tu iglesia, de mi iglesia, que Dios nos ha confiado, no como dueños, sino como responsables. Ahí de esa iglesia tiene que repartirse el río de bendición. El río de Dios tiene que correr para todos lados. Alabado sea el nombre del Señor, porque esos ríos son los que nos alcanzaron a nosotros, te alcanzaron a ti y van a alcanzar a muchos más. Bueno, hay algo que me llama la atención, y es que en uno de los ríos, en Pisón, dice que había oro, y era oro del bueno, ¿no? Pero me llama la atención esto, que ese oro estaba fuera del huerto, ¿no? Dios también lo creó, es también algo que Dios hizo, pero me llama la atención que no estaba dentro del disfrute de Adán, ¿no? O no se lo puso Dios ahí a la vista, existía, pero lo entendemos que fuera del huerto. Y entendemos que la riqueza material o la economía o todas esas cosas no deben de ser detonantes o para nosotros ser buenos hermanos o para nosotros ser buenos siervos. No es un detonante, porque Adán ni siquiera lo tenía ahí. Ahora, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros? Bueno, en que regularmente se busca más lo que está fuera del reino, lo que está fuera del huerto, ¿no? La economía ha venido a suplir la riqueza de Dios. Es más fácil hablar de dinero en una charla de liderazgo, el dinero, el dinero, el dinero, pero cada vez se habla menos de milagros, cada vez se hablan menos de prodigios, cada vez se hablan menos de liberaciones, o se habla menos de gente que Dios levantó aún de lo más bajo, y todo es economía, porque muchas veces nos interesa más el oro que está fuera del huerto. Cuando Dios lo trae, cuando Dios nos lo acerca, está bien, gloria a Dios, pero no podemos poner nuestro corazón en eso, porque dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Y es algo que debemos de cuidar, es necesario, pero no debe de estar ahí nuestro gozo. Nuestra riqueza debe de estar en lo espiritual. Ahí debe de estar toda nuestra ganancia. Y lo que demás llegue es por añadidura. Entonces, este es el primer video que estoy haciendo acerca del huerto. Quiero decirte que en toda su inocencia que Adán tenía, y en toda esa proyección de ser el primer y único hombre sobre la tierra, que él estaba a cargo de esto que nadie había hecho, Dios le dio un mandato único, y ese mandato único sigue vigente hasta el día de hoy. Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el Señor le dijo: mira, Adán, aquí estás
en mi obra, pero que estés aquí de responsable y de jefe no quiere decir que puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes disfrutar, tú puedes trabajar, puedes desarrollarte, pero no puedes comer de ese árbol. Porque si comes de ese árbol, es decir, si haces las cosas como tú quieras, entonces vas a morir. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo con ese mandato único? Nosotros también lo tenemos. Dios no quiere que tú y yo hagamos las cosas como pensamos que están bien, o bajo nuestra propia opinión, o bajo nuestro propio concepto. Es que a mí así me enseñaron, es que a mí así me formaron, es que así yo soy. Es que siempre lo he hecho así. No debe de ser así. Eso es comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Nosotros necesitamos ir, aunque tengamos experiencia, conocimiento y recorrido y trayectoria, lo que tú quieras, tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Te agrada eso? ¿Será así correcto? ¿Tú te regocijas con esto? Es ir y comer del árbol de la vida. Alabado sea el Señor por su obra. Bueno, quiero despedirme con esto. Quiero decirles que me siento muy honrado de estar compartiendo la palabra con ustedes. Es una bendición para mí y estaré próximamente subiendo el video de la ayuda idónea, que lo haré junto con mi esposa. Mi deseo es que Dios te bendiga grandemente y que sigas adelante en todo y que disfrutes la iglesia. Disfrútala, pero sé responsable. Recuerda, no somos los dueños, solo es Dios. Dios te bendiga grandemente.